Si nosotros queremos responder a Jesús esa pregunta que él hace, dice, o esa afirmación, él dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. La pregunta de esta mañana es, ¿está dispuesto el espíritu? ¿Está dispuesto mi espíritu? Si voy a hablar de ser espiritual, tengo que tener en primer lugar esa actitud de velar, anticipada. Y esta es la primera cosa que él dice para poder responder, sí, mi espíritu está dispuesto. En primer lugar, hermanos, una actitud de vigilancia permanente. No estoy hablando de una paranoia, estoy hablando de cristianos que comprenden lo que está pasando alrededor y vigilan, se anticipan a ello. ¿Quiere ser una persona espiritual? Bien, su espíritu debe estar dispuesto, debe estar atento en primer lugar. No podemos hablar de espiritualidad de cultos nada más entonces, no podemos hablar de espiritualidad de experiencias personales que son lindas y ojalá que usted las pueda tener. Aquí estamos hablando de una espiritualidad que es tan cotidiana que todos los días usted está velando para agradar a su Señor Jesucristo. Velando. Hermanos, la espiritualidad no es para los despistados. No, olvídese de eso. Si queremos ser espirituales, si queremos crecer, no podemos estar desatentos. O el buen salvadoreño, ¿verdad? Y con disculpas de nuestros hermanos que nos visitan de otro país, pajareando, observando las aves con interés ornitológico. Eso en buen salvadoreño es pajarear, hermanos, perder el tiempo. La verdadera espiritualidad es para aquellos que velan, que su espíritu está atento. La segunda cosa que el Señor Jesucristo nos enseña es que para que nuestro espíritu esté dispuesto tiene que estar bien ejercitado. Y hablamos de la importancia de los ejercicios espirituales. Orad, dice él. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Orad. La oración, hermanos, es el ejercicio espiritual más descuidado del cristianismo típico. La oración no es precisamente la mayor fortaleza de la mayoría de cristianos profesantes. La oración dejó de ser el principal desafío antes de cualquier otra cosa que querramos emprender. La oración se convirtió en la opción de los desesperados y está bien. Si yo estoy desesperado por algo, lo menos que puedo hacer es orar. Es lo menos que puedo hacer. Pero poco nos ejercitamos en paz. Es decir, un ejército no se prepara para guerrear hasta que tiene al enemigo enfrente. Un ejército se prepara anticipadamente todo el día, todos los años, todo el tiempo, por si acaso hay alguna conflagración en donde tengan que verse involucrados para combatir. Los cristianos que decimos ser espirituales y que estamos dispuestos, nos damos cuenta que no nos ejercitamos para ello. Y el Señor Jesucristo dice, velen y oren. Me llama la atención en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, dice él, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, velad en oración. Sed sobrios, balanceados, equilibrados. Efesios capítulo 6, versículo 18 o 5:18 dice de esta manera, no os embriaguéis en vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con cantos, con himnos, con cánticos espirituales, etc. El Espíritu Santo no puede cohabitar con cualquier cosa, hermanos, olvídese solo del alcohol, no puede cohabitar y darnos claridad y fortaleza cuando hay otra cosa que está ocupando el lugar que le corresponde, que nos hace perder completamente el equilibrio. Dice el Señor Jesucristo, ¿está dispuesto su espíritu? Oren. Oren sobriamente. Oren intencionalmente.
Oren personalmente y en todo tiempo. Y entonces el Espíritu, yo voy a comenzar a creer, dice él, que está dispuesto siempre y con todo. Siempre y con todo. La espiritualidad, hermanos, es un asunto de, como dice Pablo en primera a los Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. No espere el culto de oración, por favor, hermano, no me diga que la iglesia no tiene culto de oración. Otra vez, ¿verdad? Tenemos una cultitis exagerada. Porque solo ese tiempo vamos a ocupar para orar. El Señor Jesucristo dice, si tu espíritu va a estar dispuesto, la oración como arma preparatoria o como defensiva tiene que estar anticipadamente preparado. Pero ¿qué entendemos nosotros? No, es que se ora en la iglesia o se ora en el grupo de oración y se ora y bien, mucho. Los martes en la mañana aquí, venga, que hay tiempo para orar en la mañana. Cada cierto tiempo nos reunimos un viernes en la noche para adorar y orar, bien. Pero el Señor Jesucristo dice, ¿está dispuesto tu espíritu? Bien, revisa cuánto ora. Porque la espiritualidad no es para los perezosos, hermanos. No es para los perezosos. Un día estaba platicando con Ricardo, ¿verdad? El piloto, nuestro copastor. Y yo le decía, mira piloto, y vos, porque yo te veo así como aspecto de, no sé, ¿verdad? Como de chumpipe en cuesta, ¿verdad? Como que no mucho te gusta el ejercicio. ¿Cómo le hacías, verdad? O te llegaba, o te ponías la mochila llena de tiros y agarrabas el M16, el casco de plomo, ¿verdad? Y empezabas a correr, ¿verdad? Con todo el arnés y las botas y... No, hombre, me dice a mí, eso me costaba, ¿verdad? Y lo tenía que hacer, ¿verdad? Y qué bueno que lo hizo, hermano. Va a decir, yo sé que me va a decir, me quemó, ¿verdad? Que tengo pinta de Aragán. Pero solo tiene pinta, él es bien engañoso, ¿verdad? No es así. Muy trabajador. Pero hermanos, el reino o el espíritu dispuesto no cabe en los perezosos, fíjense. Si usted me dice, ay, qué pereza, hermanos, orar, pero esa es la cosa más aburrida que puede haber, está bien. No lo haga. Pero cuando el Señor Jesucristo dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, velad y orad en oración, no me diga que tiene una actitud espiritual. No me diga que por levantar las manos bien en alto o por postrarse en el piso para cantar una alabanza, usted tiene una condición espiritual. No le creería y usted no me creería a mí. Cuando el espíritu está dispuesto, vela, ora constantemente. De eso está hablando, de una espiritualidad verdadera, genuina. En tercer lugar, la espiritualidad es evidente, es genuina, es obvia cuando nosotros entendemos la importancia de la advertencia. El Señor Jesucristo dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Tentación es una palabra sencilla, toda prueba de diversa naturaleza que prueba nuestra diligencia y nuestro carácter u obediencia. Cualquier cosa que pruebe su obediencia o su diligencia. Fíjense que busqué, ¿verdad? ¿Cuántas palabras griegas hay para la palabra tentación? Hay un montón, hermanos. Montonazo. No sé cuántas, no podría. Era una página entera de diferentes palabras, combinaciones verbales, adjetivos, de todo, sustantivos, de todo había. Pero la palabra que se usa en esa porción de Mateo es la que aparece ahí en la pantalla, peirasmos. Y es cualquier cosa que pruebe mi diligencia o pruebe mi carácter. Miren que aquí no estamos hablando de ataques de Satanás, no estamos hablando de enfermedad como la enfermedad en sí mismo. No estamos hablando de la pobreza como el hecho de ser pobre. Estamos hablando de la pobreza, la enfermedad y todo lo demás como un factor que prueba mi diligencia y prueba mi carácter. La prueba no es el cuerpo sano o el cuerpo enfermo, la prueba es cómo reacciono. Y dice el Señor Jesucristo, para que el espíritu esté dispuesto, tenemos que tener una actitud de no entrar en tentación, es decir, de no fallar a la prueba de mi carácter, de quién soy en realidad internamente, de la consistencia de lo que digo con lo que hago. Eso es cristianismo espiritual, hermanos. Y dice el Señor Jesucristo con toda claridad, van a ser probados, van a ser tentados.
Y la palabra entrar es otra palabra interesante que se pronuncia saber cómo, pero dice estar dispuesto a entrar. Dice, velad y orad para que no estén dispuestos voluntariamente a meterse en la tentación. Me llamó la atención. Para que el espíritu esté dispuesto, tengo que estar indispuesto a entrar en tentación. ¿Se comprende el punto, hermano? Usted va a llegar a muchas bifurcaciones en la vida, va a llegar a muchas puntos de 2, 3, 4 esquinas. Y usted tiene que tomar una decisión en la vida. Bien, recuerde este pasaje. Velad y orad para entrar en el camino que es correcto entrar. ¿Quiere ser espiritual? No entre por el camino voluntariamente de la tentación. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Y la palabra también para entrar, había un puño de palabras y encontré esta en Mateo, precisamente en esta porción, eiserkomai. Y me hice una pregunta a mí mismo. Me dije, mí mismo, ¿cuántas veces en mi día estoy más dispuesto a entrar en la tentación de la cual para ser espiritual el Señor Jesucristo me dice, no entres? Mi corazón me ala con fuerza para entrar justamente en lo que Él me dice que no entre si de verdad quiero ser un hombre espiritual. Y si usted hace tiempo dejó de tener esta batalla, es muy probable que la débil carne ganó. Porque esta es una lucha de todos los días, ¿sí o no, hermanos? Todos los días. ¿Cómo puedo descuidar y espiritualizar la vida cristiana? Claramente el texto dice, ni se disponga voluntariamente a entrar, y entonces te voy a creer que el Espíritu está dispuesto, dice el Señor Jesucristo. La advertencia es para no entrar, la advertencia es para apartarse. Y Proverbios capítulo 14, versículo 16 es extraordinaria esta porción. Dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Y capítulo 22, versículo 3, el avisado ve el mal y se esconde o se aparta, mas los simples pasan y reciben el daño. El Señor Jesucristo dice, ¿el espíritu está dispuesto? Bien, apártese de la tentación. No se ponga en la boca calle de la tentación. Entonces puedo decir, estoy pensando espiritualmente. Ser espiritual es recibir la advertencia de apartarse del mal, no de acercarse al mal. Huyamos, hermanos, no hay para dónde, hay que huir. Al único que nos manda la palabra resistir es a Satanás. Resistid al diablo y huirá de vosotros. De todos los demás pecados virtualmente nos manda huir, apartarnos. ¿Queremos responder, sí, mi espíritu está dispuesto? Bien, tenemos que evitar entrar voluntariamente en la tentación. Número 4, porque tengo que decir ahí que la espiritualidad no es para los insensatos. Número 4, la importancia de la disposición espiritual. Dice el Señor Jesucristo otra vez, hoy se lo va a aprender de memoria aquí, ¿verdad?